xenomorfo de Alien sigue siendo la criatura más aterradora y a la vez seductora de la historia del cine. La película original de 1979 es una obra maestra del horror cósmico, pero también es un gigantesco accidente de Hollywood que salió bien de puro milagro. Porque Alien terminó así, pero al principio iba a ser así. Here, boy. Y entre medias pasó por tantas manos y la reescribieron tantas veces que debería haber sido una película terrible. Pero había algo muy poderoso en el guión original que todos los que participaron en el proyecto pudieron intuir. Algo que salió de la mente de un personaje bastante peculiar. Y no hablamos de Ridley Scott, tampoco de Giger, a pesar de que obviamente a nivel visual la criatura es suya. Me refiero al verdadero padre de Alien, Dan O'Bannon. Si Alien pudo ver la luz es porque su guión estaba en la mesa indicada en el momento adecuado. Las productoras eran muy reacias a apostar por películas de ciencia ficción durante la década de los 70. En esa época los dramas criminales estaban de moda y era una apuesta segura para garantizar la rentabilidad en taquilla. Pero el exitazo de Star Wars a nivel mundial despertó una pasión renovada por la ciencia ficción, y fue entonces cuando 20th Century Fox decidió comprar el guión de Alien y hacerlo realidad. Y la gracia de la historia es cómo llegó este guión hasta la mesa de Fox. La idea de la película le surgió a Dan O'Bannon, en aquel momento un joven estudiante de cine de 28 años y un absoluto personaje como veremos ahora, mientras estaba colaborando en un corto llamado Dark Star, de otro de sus compañeros de la universidad y amigo John Carpenter. El corto, que en esencia era una parodia de 2001 Odisea en el espacio, acabó extendiéndose a película, que tenía como monstruo una bola de playa que, bueno, en fin. La cuestión es que Dan O'Bannon, aparte de ser actor dentro de la película, se encargó de los efectos especiales, experiencia que le valió para ser contratado para encargarse de los efectos especiales de la desquiciada y megalómana versión de Dune dirigida por Alejandro Jodorowsky. Un proyecto espectacular, pero con una producción tan caótica y desmedida que Hollywood cortó por lo sano y tiró todo a la basura. Su cancelación dejó a O'Bannon sin dinero ni trabajo. What about our lives, you son of a bitch? En tiempos duros, se apoyó en su amigo Ronald Shusett, productor y guionista. Ronald le dejó dormir en su sofá mientras se recuperaba del bache, momento en el que deciden escribir juntos Alien. O'Bannon tenía escritas unas 20 páginas de un guión llamado Memory, que es básicamente el primer acto del Alien que conocemos a día de hoy. Se llamaba Memory porque en esta versión los tripulantes perdían la memoria poco a poco al aterrizar en el planeta desconocido del que reciben una señal. A partir de esa base, escribieron el relato de la historia entre los dos, inspirándose en viejas obras de ciencia ficción y terror. Le cambiaron el nombre a Star Beast, pero seguía sin convencerles. O'Bannon, al leer el guión y ver repetida varias veces la palabra Alien, decidió que sería un buen nombre para la película. Apenas terminado el guión, enviaron el escrito a varios estudios de cine para ver si sonaba la flauta, vendiéndolo como Tiburón en el espacio, hasta que se encontraron con Walter Hill, David Giller y Gordon Carroll, que eran los fundadores de la recién nacida Brandywine Productions. La escena que más llamó la atención a estos tres productores fue la del nacimiento del xenomorfo del pecho de Kane. Les pareció tan brutal que tenían claro que tenían que hacer algo con ella. Eso sí, el resto del guión les parecía bastante... meh. And why the fuck are you wasting my 2 precious hours with your movie? I don't have any use for it. Su idea era la siguiente: comprar el guión de Alien, darle un empujón al guión reescribiéndolo, conseguir un equipo súper talentoso, inyectarle dinero e intentar convencer a la Fox, con la que tenían muy buena relación. A Dan O'Bannon esto no le hacía nada de gracia. Se le conocía como un tío con mucho carácter, muy apasionado por su trabajo y un auténtico nerd de la ciencia ficción. Pero finalmente tuvo que dar su brazo a torcer. Walter Hill y David Giller hicieron hasta 8 reescrituras del guión, le incorporaron varios elementos que, a pesar del orgullo de O'Bannon, hicieron de Alien lo que es hoy día. Incorporaron el personaje del androide Ash, la trama de la compañía Weyland-Yutani, que 2 de los personajes de la tripulación fueran mujeres, siendo una de ellas la protagonista, y el famoso gatito Johnsy.
Bueno, en realidad que la protagonista fuera una mujer también fue producto de otro accidente bastante curioso. O'Bannon y Shusett, que querían hacer la peli a toda costa, sabían que a las actrices les pagaban mucho menos que a los actores, así que escribieron a toda la tripulación de la Nostromo con características bastante neutras, por si los responsables del casting necesitaban ahorrarse unos dólares contratando a algunas mujeres. Y aunque ellos veían a Ripley como un hombre, este trasfondo neutro hizo que Hill y Giller le pudieran cambiar el género. Y gracias a este cambio, luego en la secuela, James Cameron pudo explotar muy bien la tensión dramática de la maternidad, con las dos madres coraje más épicas de la historia de la ciencia ficción. Get away from her, you bitch! Hill y Giller presentaron el guión a Fox, pero aún con los cambios y añadidos, seguían sin estar convencidos de hacer la película. Pero como hemos dicho, el petardazo de Star Wars fue tan grande que la industria de Hollywood empezó a fijarse en la ciencia ficción como algo que podría ser mainstream. Y Alien era el único guión de ciencia ficción espacial decente que tenían en la mesa. Le dieron por fin el ok y un presupuesto de 4,2 millones de dólares. Ahora quedaba el siguiente paso: encontrar un director y un reparto de actores serio para elevar la película de una categoría B a una categoría A. Dan O'Bannon quería ser el director, pero la Fox no le dejó, también a su pesar. Su primera opción era el mismo Walter Hill, pero lo rechazó alegando que no tenía temperamento para los efectos especiales. Además, la película se rodaría en el verano del 78, justo cuando Hill iba a rodar The Warriors. Ofrecieron el guión a varios directores relevantes de la época, el cual todos rechazaron porque percibían que la película iba a ser otra estúpida película de monstruos. Sin embargo, había un director novel, no tan novel, de 40 años, con cientos de comerciales publicitarios a sus espaldas y una película que había tenido un relativo éxito llamado Los Duelistas, que se había quedado fascinado por la sencillez del guión. Ridley Scott, en el primer momento que se quedó libre, aceptó la invitación de Fox. Four people are sitting around a table. Suddenly, a bomb goes off. What do the audience have? 10 seconds of shock. Tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes. Well, the whole emotion of the audience is totally different. Sí. Esto es justo lo que hizo Ridley Scott con Alien. El xenomorfo apenas sale 4 minutos a lo largo de la película, que dura más de 2 horas y no es casualidad. Tenía claro desde el principio que quería hacer un acercamiento de thriller con especial atención a la credibilidad de la atmósfera. Apenas hay sangre o violencia quitando ciertas escenas, y hay un crescendo de la tensión escena tras escena. Lo que no podemos ver es mucho más terrorífico en nuestra imaginación, y Ridley nos advierte de que algo terrible está a punto de ocurrir constantemente. Algo que nos mantiene enganchados a la pantalla y expectantes ante esa criatura desconocida. Pero ahora volveremos a eso. Ridley, al aceptar el trabajo, se pasó casi un mes haciendo storyboards de toda la película. Para inspirarse, consumió la obra de Moebius y la revista Heavy Metal, quedándose prendado por sus imágenes distópico-futuristas, preguntándose cómo podía llevar esas increíbles imágenes a una película. Y muchas de las cosas que visualizó acabaron casi íntegramente en la película. Al presentar los storyboards a Fox, se quedaron tan impresionados que instantáneamente le doblaron el presupuesto de la película, pasando de 4,2 millones a 8,4 millones. De las páginas de Heavy Metal salió la suciedad y los diseños de la tecnología futurista. 2001, Odisea en el espacio, le dio lo mundano y frío de trabajar en el espacio. Pero a diferencia de 2001 y otras películas espaciales, donde todo estaba muy limpio como recién estrenado, Scott quería que la tecnología de Alien reflejara su uso cotidiano. La tripulación trabajaba para una compañía privada y todo tenía que parecer muy utilitario, como si esa tecnología se llevase usando durante mucho tiempo. Así Ridley le dio al equipo de diseño y de vestuario exactamente el tono que quería: camioneros en el espacio. Star Wars le dio la emoción para la aventura espacial y La Matanza de Texas le dio el tono de slasher sucio y realista. Literalmente dijo que Alien tenía que ser como La Matanza de Texas, pero mejor.
Durante el rodaje, Scott apenas hizo dirección de actores, ya que para él la película no trataba de las relaciones interpersonales entre los miembros de la tripulación, sino de cómo reaccionaban ante el alien. Se trataba de ver el miedo a través de ellos. Dejó al elenco desarrollar las escenas de la manera más orgánica posible sin intervenir, para centrarse completamente en la imagen y en la composición detrás de la cámara. Su valor en Alien, aparte de mezclar magistralmente la ciencia ficción con el terror mediante el suspense, fue sobre todo hacerlo sentir real. Su acercamiento más serio hacia la ciencia ficción colocaría a Alien como única y pionera en su género. El sonido era otro apartado imprescindible para Scott. Cuando oyes algo que no ves, como unos pasos en la oscuridad, es inevitable sentir miedo. Es nuestro instinto activándose ante el peligro de algo que sabemos que está ahí, pero no sabemos por dónde vendrá. En cada paso de la producción de la película era muy quisquilloso con los detalles sonoros, ya que eran clave para sumergir al espectador dentro de la película. Si sumamos todo en su conjunto, tenemos a un monstruo que puede estar en cualquier parte, en cualquier momento, y al que no se puede matar, pero estamos atrapados con él aunque no lo veamos. Well, it's an interesting combination of elements, making him a tough little son of a bitch. Aún así, hubo algo que preocupó mucho a Ridley Scott desde el inicio: el alien en sí. Tenía miedo de no encontrar el monstruo adecuado, uno que se viera real y que diera miedo de verdad, cosa que ya sabemos que no había muchos antecedentes hasta ese momento. Corrían el riesgo de poner a un hombre enfundado en un traje de goma que diera más risa que miedo, pero O'Bannon sí lo tenía más claro. En las primeras conversaciones entre el director y el guionista, O'Bannon le habló de un tipo peculiar que había conocido mientras trabajaba en Dune de Jodorowsky, y de cuyo trabajo simplemente se había enamorado. Sin decir nada más, al día siguiente le trajo un libro de ilustraciones llamado Necronomicon. Scott, al ver esta imagen, lo supo al momento. Ese iba a ser el alien. Hans Rudi Giger fue un pintor y escultor totalmente único, con un estilo que bebe del surrealismo, pero que no se parece a ninguna corriente artística de su época o anterior. Giger dedicó toda su vida a reflejar los miedos subconscientes de la psique humana, con un estilo súper reconocible que se catalogaría como biomecánico. Sin su participación, definitivamente Alien no sería lo que es a día de hoy. Aparte de haber sido enormemente influenciado por la obra de Lovecraft, desde la tierna infancia estaba fascinado por el antiguo Egipto. Cuando tenía 6 años, su hermana Iris le llevó a una exposición donde había una mujer momificada. El pequeño Giger se quedó aterrado al verla, pero a la vez le dejó fascinado. Regresaría para volver a ver la momia varias veces hasta el cierre de la exposición. La imaginaría egipcia y el gran peso de la muerte en su cultura dejarían de darle miedo para parecerle algo bello, y podemos verlo reflejado en su obra y en el propio arte de Alien. Cuando vemos por primera vez el interior de la nave alienígena que la tripulación de la Nostromo encuentra en el nivel 426, casi podemos sentir el eterno paso del tiempo sobre una civilización antigua y misteriosa para nosotros. A Ridley Scott le gustó tanto su obra que no solo le pidió que se encargara de la criatura, sino de todo el arte relacionado con lo alienígena. Las fases de gestación del xenomorfo, incluyendo el huevo y el facehugger, el exterior y el interior de la nave abandonada, el famoso Space Jockey y hasta el planeta en sí. De los diseños de la Nostromo y de los astronautas se encargarían artistas amigos de O'Bannon como Ron Cobb, que ya había trabajado antes en Star Wars, y Chris Foss, un ilustrador de novelas de ciencia ficción que también venía de trabajar en la catastrófica Dune de Jodorowsky. Así, el diseño de lo humano y lo alien quedaría profundamente separado, creando una sensación de extrañeza y desasosiego por ver algo que jamás veríamos en la Tierra. Es que tan solo la escena del jockey espacial crea una angustia emocional. La visión de ese ser de otra especie procedente de un inabarcable, viejo e infinito universo es suficiente para apelar a nuestros temores más Lovecraftianos. Volviendo al xenomorfo, Giger mismo decidió que no tuviera ojos para que diera más miedo. Un organismo biomecánico, asesino, sin sentimientos ni emociones. Solo instinto. Perfect organism.
Era una criatura totalmente nueva que encarnaba miedos que aún no habían sido representados en la gran pantalla. Ya hemos tenido otras criaturas que simbolizan la mala maternidad o paternidad, como Frankenstein, o con una sexualidad muy marcada, como Drácula. Pero ninguno de ellos representaba el miedo a la violencia sexual como Alien. El xenomorfo tiene el poder de transformar a quien sea en la madre de su horrible monstruo, y nadie estaba a salvo. Si el xenomorfo es un ser infalible y asesino, ¿por qué no mata a todos inmediatamente? El propio Ridley Scott lo responde, porque lo que busca es reproducirse. Durante todo el metraje de Alien hay perversiones grotescas sobre la maternidad y el nacimiento. La primera escena de la película, según el propio director, evoca un nacimiento, cuando salen del sueño inducido, con un despertar apacible y tranquilo. Un nacimiento tan idealizado que luego cuando presenciamos el embrión naciendo violentamente del pecho de Kane, en contraste, es terrible. El hecho de poner el nacimiento desde el cuerpo de un hombre, algo que los guionistas hicieron a propósito, hacía que nadie se quedara indiferente ante las terribles realidades del parto y la sexualidad no deseada. Al alien le da igual el género de su víctima. Los dos le sirven para reproducirse. El xenomorfo no solo nos da miedo porque nos puede matar, sino porque nos puede violar y hacer el gestante de su abominación. Es un miedo primario que sacude lo más profundo de nuestro subconsciente. La violencia sexual había sido muy poco explorada hasta entonces, y es un tema subyacente que no solo aplica al xenomorfo en la película. Cuando Ash agrede a Ripley con una revista, es una representación del asalto sexual frustrado del androide Ash. Admirado por la dominación sexual y reproductor del xenomorfo, solo le queda hacer un asalto de pega, ya que como androide no tiene todas las partes de un hombre. Podemos ver que incluso la escena en la que el alien ataca a Brett tiene sus semejanzas con la de Ash. Come on, Dundee. Come on, baby. La sexualidad y capacidad reproductora de los androides es una temática que Ridley Scott seguiría explorando en su obra, especialmente en su siguiente cinta, Blade Runner. Por no hablar del horror cósmico que subyace a lo largo de la película. Podemos sentir cómo las personas son impotentes ante lo que se encuentra más allá de su comprensión. Todas nuestras afirmaciones sobre lo que es bueno, malo, moral o inmoral no son más que productos de nuestro ego, inservibles ante un ser que no responde a ninguna de ellas, solo instinto de supervivencia. El miedo a lo desconocido es nuestro miedo más primigenio y profundo. A medida que nuestra civilización es más tecnológica y se expande nuestro conocimiento, más grande se hace lo desconocido y más pequeños nos sentimos en un universo que quizás jamás llegaremos a comprender. Así que Alien no es una obra maestra del terror solo por la criatura, sino por explorar temas profundos de la psique en la que inicialmente era una película de serie B de camioneros espaciales. Nos ha dado un ser que ya pertenece al imaginario colectivo y que ha inspirado un género, el del terror espacial, que prácticamente no existía en el cine antes de 1979. Sus creadores, amantes de la literatura sci-fi como Dan O'Bannon, sabían que la buena ciencia ficción no son solo naves y monstruos. La buena ciencia ficción es la que usa elementos fantásticos para exagerar la realidad y preguntar al espectador, ¿qué es lo que de verdad sacude el alma humana? Y bueno, no puedo acabar este vídeo sin contar una anécdota sobre Dan O'Bannon que a mí simplemente me ha encantado. Y es que el día que se estrenó Alien, el tío estaba tan nervioso que se negaba a ir al propio estreno de la película, ¿vale? Y en vez de ir, se pilló un pedal increíble, ¿no? Se puso borracho perdido, cogió el coche y se dedicó a dar vueltas por toda la ciudad, súper enfurroñado y a grito pelado de que no va a ir al estreno y que no sé qué. Y bueno, pues porque básicamente el tío se había quedado traumatizado, ¿no? De cuando se estrenó Dark Star en su momento. Y claro, como era una película de comedia, el día de su estreno, mientras estaba con la gente, nadie se rió, nadie reaccionó y tenía miedo de que eso le volviera a pasar, ¿no?
O sea, y como que se acordaba de que quería que la butaca se lo tragase y que no quería volver a pasar por eso, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que al final, pues se le bajó el mal rollo el día del estreno del Alien, fue a verla igual y cuando escuchó a la gente pues gritar, emocionarse, aplaudir y de todo, pues dijo que había sido uno de los días más felices de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues en cualquier caso, ole por Dan O'Bannon, pero vaya puto grillao.